Buenas noches, 911, por el 22. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bueno. Bueno. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, ¿cuál es su emergencia? El viernes 7 de mayo de 2021, a las 10:57 de la noche, una persona llamó a la División de Emergencias 911 de la Policía Nacional Civil, pero debió esperar una respuesta que demoró 37 segundos. Pacientemente y susurrando, el denunciante dijo buenas noches 7 veces seguidas, hasta que por fin fue atendido por un agente de apellidos López Romero, quien se identificó como Operador 22. El denunciante quería trasladar una alerta que le hizo llegar su hermana, quien también atemorizada le había dicho que escuchó un disparo de arma de fuego. A través de su hermano, ella quería informar que un posible feminicidio estaba ocurriendo en la zona de su residencia, en la colonia Las Flores de Chalchuapa. Y esta fue la atención que recibió del Operador 22. Buenas noches, ¿cuál es su emergencia? Dice que mi hermana vive por Chalchuapa. ¿Sí? Ayer acaba de escuchar un disparo y ellos tienen miedo a llamar porque el vecino probablemente escuche. Entonces, ¿Y tiene usted la dirección? sí, Callejón Esteves. Callejón Las Cuevas. Esteves. ¿Las? Esteves. ¿Y con la colonia o el cantón? ¿Cómo se llama el caserío? Bueno, el callejón. Regáleme bien la dirección, porque necesito que me dé bien la ubicación. Exactamente para no. Esta fue la primera de 5 llamadas que esa noche recibió el 911. Los avisos eran para reportar lo que luego se confirmaría como un doble feminicidio en Chalchuapa. Jacqueline Palomo Lima, una joven de 26 años, y su madre, Mirna Lima, fueron asesinadas aquella noche. Sus cuerpos se sumaron a los restos de múltiples víctimas que también fueron encontradas en la vivienda del ex policía Hugo Osorio, el mismo que a partir de esa noche pasaría a ser conocido mundialmente como el asesino de Chalchuapa. Pareciera que es la norma de las instituciones públicas atender de manera negligente y displicente a las personas que tenemos derecho a llamar y a pedir sus servicios. Y en el caso del 911, esta debe ser una lección que todo mundo debe escuchar. Todo mundo debe escuchar esta respuesta de los policías, no por estas personas específicas, sino por la respuesta que se le da a una víctima. Probablemente estas llamadas pudieron detener que mataran a las otras personas que murieron después, que fueron ejecutadas después de la primera víctima. Y esto es por la negligencia extrema, que no es solo responsabilidad del operador, de los operadores que llamaron, sino de quienes los han puesto ahí, quienes no han garantizado que estén debidamente formados. Además de los audios de las llamadas telefónicas, un reporte escrito detalla la cronología de lo sucedido en la noche del 7 de mayo. El reporte informa que Hugo Osorio fue trasladado al Hospital Nacional de Chalchuapa, pues presentaba lesiones en sus manos. Ahí fue interrogado por los agentes que lo detuvieron. El documento detalla que esa noche Osorio confesó que 3 días antes había asesinado a otras 3 personas y que había alrededor de 40 cadáveres en la fosa. A simple vista, los agentes observaron cerca de 4 víctimas más. Ese reporte también muestra otro detalle muy relevante.
Aquella noche, los policías consultaron su sistema y descubrieron que ya existía una orden de captura activa en contra de Osorio y que había sido girada 5 meses antes, el 22 de diciembre de 2020. De nuevo, por el delito de violación en menor o incapaz, el mismo que logró evadir 7 años atrás cuando solo se le condenó por estupro. Por segunda vez en la última década, la PNC había tenido en su sistema una orden de captura vigente en contra de Osorio. Conocían su dirección. Su casa estaba ubicada a solo 3 minutos en carro y a 11 minutos caminando de la delegación policial, pero no la habían hecho efectiva. Por lo que hemos visto en la cronología es que sí mandaron una patrulla, pero no vieron nada en el pasaje, entonces se fueron. No tocaron ninguna puerta, sino que solo se fueron de paso. Eso lo dice uno de los denunciantes que llama por teléfono. 23 minutos después de la primera llamada, la misma persona volvió a marcar al 911. Esta vez tenía nuevas preocupaciones. Por un lado, quería aclarar que en realidad su hermana no había escuchado un arma de fuego como lo dijo la primera vez. También quería que la patrulla policial que llegó a la zona no solo merodeara el callejón Esteves, quería que los policías sí tocaran la puerta y entraran a la casa de Osorio. Su llamada fue atendida por otra operadora, la agente de apellidos Cruz González, quien se identificó como telefonista 17. 911, buenas, telefonista 17, la orden. Buenas noches. Hace un momento llamé acerca de un disparo. ¿En qué parte sería? En Chalchuapa. ¿Chalchuapa? Sí, pero al parecer no es un disparo, sino que fue un señor que atacó a una mujer. ¿Fue quién, señor? Al parecer No se le entiende lo que está diciendo. no. Bueno. Hola, sí, diga. Al parecer el señor le pegó a una mujer con un tubo. Y Váyase ahí en el callejón Esteves. callejón Esteves, pero ya pasó la policía y como no es afuera el problema, no ¿Es adentro de la casa, entonces? es adentro de la casa. Va, yo le voy a decir al compañero entonces, ¿oye? Bueno, que revisen la casa porque parece la arrastró hacia adentro. Basta, bueno, yo le digo. El 911 recibió otra llamada denunciando lo que estaba ocurriendo en el callejón Esteves. Era una persona que alertaba que apenas 5 minutos antes un sujeto había atacado a una mujer y que estaba ocurriendo un posible feminicidio. La llamada fue atendida así por el agente de apellido Celayandía. Vamos a saludar. Buenas noches. Quería denunciar un posible caso de feminicidio. ¿Caso de? Feminicidio. ¿Cómo así? Explíquese. Ahora a las 11:37 de la noche, se escuchó un hombre golpeando a una mujer en Colonia Las Flores, Chalchuapa. Un sujeto estaba golpeando a una mujer. Ajá. Eso fue ayer a las 11:30 de la noche, ¿va? Sí. No, eso es ahora. Todavía son las 11:43. No, perdón, sí. Permítame la línea. ¿Está agrediendo o la está agrediendo? La está agrediendo, creo que es el esposo. ¿Sabe cómo se llama el sujeto? Fíjese que no sé, solo sé la dirección. Dime la dirección. Colonia Las Flores, Callejón Esteves, Sí. casa número 11. Afuera hay un pickup rojo. Y la casa es color verde, portón negro. ¿Qué municipio es esto? Chalchuapa. Santa Ana, ¿verdad? Sí. Estaba llamando a la patrulla a verificar eso, ¿eh?
Vaya, muchas gracias. Bueno. Muchas gracias. Insensibilidad. Total y absoluta insensibilidad del operador. Yo creo que un sistema de emergencia tiene que estar siempre en esa disposición de ser empático y sensible con quien habla. Quien habla a un sistema de emergencia es porque tiene un problema y que busca auxilio. Pero la actitud del operador, de los dos operadores, es de total insensibilidad. Y además pidiendo información que en un momento determinado, en un momento de crisis, quien recurre al sistema no lo puede tener presente. Y la respuesta del segundo, ya voy a coordinar, dice, no, o sea, como una cosa como muy material, ¿verdad? Sí, va, 2 más 2 es 4, permítame, ¿verdad? Voy a hacer la operación matemática, ya voy a coordinar. La primera operadora dice, es el Callejón Esteves. Quiere decir que ya tenían conocimiento. ¿Y cuál había sido la actitud de la institución? Posiblemente una total inactividad. Entonces, lo primero que uno siente cuando escucha esto es de frustración por la insensibilidad del operador. ¿Qué hubiera sucedido? Porque ahí son personas que no son víctimas directas las que están hablando. Pero ¿cómo se hubiera sentido si yo, víctima, hubiera hablado y recibo esas respuestas? Realmente yo me hubiera sentido totalmente desvalido, porque con esa insensibilidad que me responden, híjole, ¿quién por mí entonces? Entonces yo creo que eso debe también llamar la atención, porque el sistema por sí mismo no es la solución. La llamada es sumamente cruel y debo decir que esa práctica es tan recurrente y por ello no es casual que en los primeros 40 días de este año hayamos tenido ya 8 feminicidios. Porque El Salvador, a pesar de ser de los países con la mayor letalidad de victimización contra las mujeres y uno de los países que dictan mayores medidas de protección, 10.000 al año, para ser exactas en promedio, no tiene sistemas de alerta temprana. Por ejemplo, ¿sabían que en El Salvador no existe un registro de agresores ni de medidas de protección? Que un agresor puede tener hasta 15 medidas de protección dictadas por diferentes jueces a nivel nacional y caminar con toda la impunidad del mundo. Y lo es por eso. Porque en esa llamada se evidencia la falta de debida diligencia, la inercia y tolerancia social que hay, o sea, el sentimiento de indolencia ante que se está perdiendo la vida de una mujer y que los segundos cuentan. O sea, es tan evidente y tan rapaz, pero además, ¿qué pudo haberse hecho? O sea, eran muertes, o sea, y es lo que hemos dicho del feminicidio, eran muertes que se podían evitar. La cuarta llamada de esa noche fue muy significativa, ya que no se originó de un interés ciudadano por alertar, sino que fue al revés. La policía, a través del agente Celayan Díaz, marcó al teléfono de la persona denunciante para interrogarla. Buenas noches. Hola, una preguntita. El telefonista 8, quien le tomó la denuncia de ahí. Ajá. Mire, una pregunta. Usted me dijo que a las 11:37 había escuchado la violencia intrafamiliar, ¿va? Que el sujeto estaba golpeando a la mujer. Sí, ¿por qué? ¿Qué pasó? No, le pregunto, o sea, ¿no ha escuchado nada más usted? No. 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 Lo que pasa es que ahí sí me están reportando otro tipo de situación en esa misma zona, ¿verdad? Pero no... Llamaron otros vecinos, me imagino. Sí, pero ¿cómo se llama? Cuando usted me dice feminicidio, ¿a qué se refiere usted? Posible. Puede llegar a pasar. Si ustedes no llegan a tiempo. Sí, porque ya más antes que usted ya habían reportado, ¿cómo se llama? El caso. Ajá, pero ¿cómo se llama? Ya le digo, permítame, portón, color, casa celeste, usted me dijo verde, pero portón negro, ajá, coincidimos con la dirección, ¿verdad?
el Callejón Stevens. Pero ahí reportaron hace ya bastante disparos. Pero Ay, es que según entiendo, porta arma el señor. no, por eso, pero mi pregunta es, ¿usted no ha escuchado disparos hace más de media hora? No, pero permítame, voy a verificar a ver si los demás han escuchado. Permítame, ya le contesto. Dice que no, nadie me dice que no, que solo golpes han escuchado. ¿Solo golpes? Pero cuando usted me llamó, usted me llamó como a las, quiero ver. 11:49. 11, ya le digo. A las 11:45 me llamó usted. Vaya, me dijo que como a las 11:37, o sea, unos menos de 10 minutos, el sujeto estaba golpeando a una mujer ahí. Vaya, sí, eso. Y después de eso ya no se escuchó nada. Vaya, pero sí se escuchó que estaban golpeando a una mujer, ¿va? Ajá, y otro miembro de la comunidad vio cuando él arrastró a 10 casas. La arrastró. ¿En la calle? Ajá, en la calle. Va, ok. Solamente eso. Gracias. Vaya. Y tienen que seguir llamando, diciendo lo que había pasado, hasta que llegan a la puerta de Osorio. Cuando les dicen alrededor de 3 veces la característica de la vivienda, 2 personas diferentes al menos les dicen, están agrediendo a una mujer en el pasaje, el señor la golpeó, se la llevó arrastrada a la casa y es hasta después de las 12 de la noche que llega una patrulla y finalmente se acercan a la puerta a tocarla. Primero tocan la puerta hasta que ven hacia abajo, porque eso sí está relatado en la cronología, y se dan cuenta que está saliendo sangre de abajo de la puerta. Y Osorio finalmente es formalmente detenido a las 2:45 de la mañana. Jacqueline pues murió. En el caso de esta otra vecina que habla, le cuestionan, pero ¿y usted por qué dice que es feminicidio? Pues yo entiendo que de repente puede ser por evaluar la situación, pero ella es muy clara y les dice, no, yo les dije un posible feminicidio si ustedes no llegan a tiempo. Y simplemente le dicen, como vamos a mandar a verificar. Hay como a mí la sensación que me queda es de mucha insensibilidad. Al momento de atender tanto las llamadas como el posterior, digamos, la operatividad, ¿no? De decir, mandar una patrulla justo en ese momento, ¿no? A mí la sensación que me queda es de mucha tardanza, de poca sensibilidad para tratar con las personas que llaman. Si hubiese sido la víctima la que llamara, la víctima pudo haber sido ejecutada en temas de segundos, cuando el victimario la encuentra hablando por teléfono. Por eso es tan importante que el operador o la operadora esté en lo que está y no en otra cosa. Aquí hay muchos temas de los que se puede hablar, por ejemplo, los turnos excesivos a los que son sometidos, la falta de preparación, etc. Y la falta de empatía que pueden tener las personas, que debiese seleccionarse a personas con características, formación y cualidades específicas. Es muy, muy grave que teniendo toda la información la policía solo haya pasado, que no hayan explorado detenidamente y la siguiente llamada que le hace el operador no le llama para hacerle preguntas más específicas. Casi la responsabiliza de que los agentes policiales no hayan identificado dónde está la violencia. Esta negligencia extrema también es responsable de las otras personas que murieron cuando en la primera llamada, a los primeros gritos de auxilio de la primera víctima, se pudo haber evitado. Contrario a lo que demuestran los audios, en mayo de 2021, el ministro de Seguridad sí consideraba que la respuesta que había dado el sistema 911 había sido rápida y efectiva. Ayer, gracias a la oportuna intervención de nuestro equipo de emergencia 911, logramos la aprehensión en flagrancia de este psicópata que pues en la escena pues tenía 2 cuerpos femeninos a los cuales ya le había dado muerte. Es una respuesta
rápida de parte de nuestro sistema 911, acuden al lugar por una llamada anónima de que había violencia intrafamiliar en la casa. Luego se hace el procedimiento por parte ya de nuestros equipos tácticos para poder ingresar a la casa, porque efectivamente en las afueras había bastante evidencia de sangre, teléfonos, y es así como se logra ingresar a la escena y encontramos de primera mano pues al agresor en la escena con los dos cuerpos de personas del sexo femenino. Los audios del 911 exponen que pasaron casi 4 horas, desde las 10:57 de la noche del 7 de mayo hasta las 2:45 de la madrugada del 8 de mayo. Casi 4 horas desde la primera denuncia hasta la captura de Hugo Osorio. En ese intervalo, ahora se sabe, al menos una persona, Jacqueline Palomo Lima, fue asesinada en el callejón Esteves. A la fecha, la policía no ha querido explicar cómo justifica su respuesta de esa noche. Aquí adentro no se puede estar más de 30 minutos. Esta investigación expone una historia que va más allá de las atrocidades cometidas por un criminal que en 2022 fue condenado a pagar 70 años de cárcel. Los documentos y testimonios aquí expuestos revelan que el sistema de justicia y de seguridad salvadoreño, bajo el control de distintas administraciones de gobierno, le falló sistemáticamente a las víctimas de Hugo Osorio y a quienes le sobrevivieron. La negligencia de quienes controlaron y siguen controlando la justicia y la seguridad en El Salvador permitió que un asesino voraz, un ex policía, pudiera operar en libertad por más de una década. El último fallo ha sido ocultar y archivar la información, la resistencia a afrontar las interrogantes que aún no han sido aclaradas a los familiares de las víctimas de Osorio, la negación del derecho de información que tienen quienes continúan buscando a personas desaparecidas y que siguen sin saber lo que ha ocurrido. Realmente el caso de Osorio ejemplifica de múltiples maneras cuáles son las deficiencias o las áreas de oportunidades, si lo queremos ver de esta manera, donde tanto el Poder Judicial, todos los tribunales, los fiscales, la policía, incluso medicina legal, pueden y deben ser mejorados. Y no solo mejorados, sino que deben realmente asumir los mandatos y deberes que les han sido adjudicados. Lo grave en este país es que este caso, como la mayoría que pasan día a día, queda en impunidad. Y parece mandar el mensaje que en este país no importa, ¿verdad?, haber sido víctima de un delito o de un delito grave o ser víctima indirecta, ¿verdad?, de uno de los delitos más atroces como puede ser la desaparición, porque las autoridades o las instituciones de justicia no están revisando sus protocolos, sus actuaciones para actuar diligentemente en este caso. Creo que la pregunta que queda por resolver acá y que solo se podría responder con la voluntad del sistema de justicia es las verdaderas relaciones de Hugo Osorio con las autoridades que siempre lo consintieron. Hay algo ahí, hay algo que no casa. Hay demasiada negligencia, hay demasiados vacíos, hay demasiado incumplimiento del deber de parte de la policía, que abre la sospecha y abre esa pregunta que queda pendiente por aclararse, por responderse. Las relaciones de Hugo Osorio adentro de la policía. ¿Quién consintió? ¿Quién con tanta autoridad dentro de la policía pudo consentir tanto tiempo a Hugo Osorio? ¿Quién pudo convencer a jueces de que se portaba bien dentro de la cárcel para sacarlo luego de cumplir una media pena y para que siguiera haciendo lo que hizo? Esas son las preguntas que quedan todavía pendientes por responderse. Esos nexos de Hugo Osorio con jefes, con personas que tenían o siguen teniendo poder dentro de la corporación policial.
4 días después de la detención de Hugo Osorio, el supervisor de control de calidad del 911 envió un correo electrónico que incluía los audios de las llamadas telefónicas recibidas y relacionadas con el caso. Ese correo demuestra que la policía inició un procedimiento de control de calidad de cómo fue atendida la emergencia. El resultado de esa investigación es un misterio. La única certeza de lo ocurrido esa noche es que la captura de Osorio fue posible porque una mujer joven intentó escapar de su verdugo. Esa mujer se llamaba Jacqueline Cristina Palomo Lima. Tenía 26 años.